hoy vamos a ser totalmente transgresores, creo, ¿no? Porque hasta hemos decidido empezar de otra manera. ¿Qué te parece? Fenomenal. Oye, hoy vamos a entrar directos al trapo, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que está pasando con dos personas que, eso, directamente al salseo. Dos personas que tienen dos perfiles completamente distintos. Por un lado, Zaha Hadid y por otro lado, Ter. Dos arquitectas, dos mujeres, pero no pueden ser. Prácticamente eso es lo único que tienen en común. Todo lo demás, grandes exponentes de la modernidad, diría yo, ¿no? A pesar de que Zaha ya hace cierto tiempo que falleció, yo creo que sigue siendo un gran icono de la arquitectura constructivista. Absolutamente. Pero esto es como comparar a los Sex Pistols y a los Rolling Stones, ¿no? Sí, tal cual. Tienen mucha atracción cultural, ambas marcas, ambas personas, ambas tal, pero ahí se acaba la similitud, ¿no? Es decir, tenemos a Zaha Hadid, que es un icono de la arquitectura que podemos llamar boomer, ¿no? Lo digo con todo el respeto, porque yo soy de la generación boomer. Digamos, una generación que no es nativa digital, que ha desarrollado gran parte de su profesión en la época previa a las tecnologías y luego la ha venido después. Evidentemente, Zaha Hadid pues, ya falleció, pero ha sido una persona de alta relevancia durante su carrera profesional. Y después tenemos otro extremo, ¿no? Que es Ter, una persona que ha empezado a funcionar en el mundo de la comunicación utilizando ya las tecnologías, ya las redes sociales, todo lo que existe, y podemos comparar los dos planteamientos de estas dos personas, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención en el planteamiento de Zaha Hadid, de que incluso estéticamente recuerda mucho como a Twitter, ¿no? Es decir, como pequeños mensajes, sí que incluye el texto que tantas veces decimos que es importante, y la página de Ter, que a mí me recuerda un poco a Instagram, ¿no? No sé qué te parece a ti. Podemos decir que Zaha es de Twitter y Ter es de Instagram. Son dos fenómenos que siempre me han apasionado. Yo creo que tú y yo estudiamos arquitectura en la época en la que Zaha era un gran exponente, ¿no?, de la modernidad, y que seguro que, como a nosotros nos ha pasado por nuestras manos muchas revistas de arquitectura de papel, ¿no? Y Ter es un fenómeno ya de la tecnología, del mundo digital, de YouTube, y a mí me parece, como icono, ¿no?, de la modernidad, me parece un fenómeno súper interesante, ¿no? Porque, no sé, ha estado haciendo cosas en común con Ferran Adrià, que es el gran exponente de la modernidad en la cocina, ¿no? Y además nos hemos puesto a grabar en un momento brutal, porque de repente hemos descubierto que Ter llevaba película, ¿no? Y que ahora está en ese punto también, yo creo que de evolución personal, en el que dice, esta soy yo, ¿no? Y sí. Para más prueba un botón y la foto que tiene. Pues, no, bueno, lo de la peluca me parece interesante porque demuestra lo que estábamos comentando, ¿no? Que es una personalidad. Es decir, no conocemos a Ter como arquitecta por sus obras. Realmente no le conocemos ninguna obra, pero sí que la conocemos. Conocemos el personaje, ¿no? Y en el caso de Zaha Hadid es completamente diferente. Claro, también es cierto que no podemos comparar una persona que ya Zaha Hadid ha fallecido, ya ha tenido toda su trayectoria profesional. Veremos qué ha hecho Ter dentro de 40 años. Es otra cuestión que a lo mejor no estamos aquí en este canal de YouTube para verlo nosotros, pero esperemos que alguien... Sí, como que seguro que sí. Bueno, no sé yo. Pues bueno, digamos dentro de 30, ¿no? Es decir, pues estaría súper interesante hacer una segunda parte de este vídeo dentro de 30 años, a ver, porque yo creo que efectivamente con Ter estamos ahí ante una evolución. Y me gustaría mucho comentar, mira, en la página de Zaha Hadid tenemos dos referencias, Facebook y Twitter. Déjame hacer un paréntesis también, sobre todo por si de repente tenemos algún tipo de interferencia visual. Vamos a contar que hoy llevas el mando tú, que estamos compartiendo con dos pantallas, y que tú llevas el timón esta vez, no yo, y está pues en la pantalla de izquierda la web del estudio de Zaha Hadid, aunque ya no esté, el estudio sigue funcionando, y en la pantalla de la derecha, que ahí hace como plin plin, ¿no? Fliquea un poco. Toda la parte de presencia digital de Ter, pues tenemos preparado el canal y todas estas cosas, ¿no? Pero empezando por Zaha, ¿no? Qué pasada y qué diferente es la página web, ¿no? Sí, te decía que
las redes sociales a las que hace referencia en el caso de Zaha Hadid son Facebook y Twitter, que probablemente sean las redes sociales más boomers que existen hoy en día, ¿no? Es decir, son las redes sociales que han crecido primero, que atraen a una personalidad, unas personas quizá con la media de edad más alta, ¿no? Pero probablemente eso no sea un error en este caso. La persona a la que esté dirigida la web de Zaha Hadid, pues probablemente les encaje en ese planteamiento, ¿no? Eso me parece bien, no me parece mal. Bueno, Quiero decir, puede haber cierta coherencia, porque al final, entre pitos y flautas, han pasado 5 años y pico, a lo mejor, desde que falleció, ¿no? Porque, bueno, sí, 21, desde marzo de 2016, pues en el fondo han pasado 5 años y medio prácticamente. Entonces, hace 5 años y medio, la presencia de Instagram, que existía obviamente, no era tal, y ellos, pues por lo que fuera, voluntariamente no han querido tener presencia en otras nuevas redes que pueda haber, ¿no? No sé si por respeto a la figura de ella o lo que sea, ¿no? Y claramente, si nos hacemos un viaje en el tiempo y vamos 5 años para atrás, pues Facebook, Twitter eran las grandes redes sociales del momento. Antes, hace 5 años, si tú no tenías una cuenta en Facebook y no tenías una cuenta en Twitter, pues o LinkedIn, ¿no? Pero aquí en este caso no está, por lo menos en la web, no eras nadie, ¿no? Y mira, voy a sacar la página de Facebook, por ejemplo, de Zaha Hadid. Pido disculpas por el fliqueo de la pantalla, que es culpa mía, pero eso es porque tengo un poquito de falta de... Son las cositas de la tecnología. La página web de Facebook de Zaha Hadid tiene 234.000 seguidores y 283.000 me gustas. Y, oye, pues es una referencia ahí, pero claro, estamos hablando de otro tipo de seguimiento con respecto a los millones que puede tener TER. Aunque, es decir, a mí me llama la atención la no existencia de una presencia en YouTube oficial de la página web, ¿no? Y en Twitter vemos que tiene 500.000 de seguidores y sigue a muy poca persona, claro, lógicamente. Pero bueno, hay aquí alguien que ha tenido la voluntad de mantener la presencia de Zaha Hadid, aunque ella como persona física ya no esté al frente de este estudio, ¿no? Bueno, y luego en el caso de historia, porque murió sola, ¿no? Entonces, al final, también te lleva a reflexionar mucho sobre no solo la trascendencia de la obra del arquitecto y cómo perdura en el tiempo, sino también hacer el paralelismo que a veces estas estrellas rutilantes del firmamento, ¿no? Del estrellato de la arquitectura, en lo personal a veces pues es totalmente distinto y poco brillo, a lo mejor hay, que no lo sé, yo no me sé su vida en directo, pero cuando yo descubrí que había fallecido en su momento me provocó una honda tristeza, fíjate, el saber que había muerto sola, ¿no? Yo creo que en general ser una persona de un perfil alto tiene un coste personal muy alto. O sea, seas una personalidad pública como un arquitecto, un político, una empresaria, lo que sea. Es decir, o una youtuber, porque yo creo que nos da para hacer el salto a la parte derecha y en el fondo probablemente el tema del pelo de TER tenga que ver con el poder disfrutar de cierto anonimato en su vida diaria. Voy a maximizar esto para centrarnos en TER, a ver si perdemos este fliqueo que tengo yo hoy en la pantalla. Efectivamente, tenemos otro tipo de presencia totalmente distinta. De hecho, ya nos dirige hacia su vídeo de YouTube. Si vemos, por ejemplo, la página web en Facebook de TER, vemos que ya se presenta directamente como creador digital, ya no se presenta como arquitecta. Yo creo que esto es una evolución que está teniendo, ¿no? Sí, que cuando miras con curiosidad la evolución de sus vídeos, ¿no? También tú ves una evolución desde los primeros vídeos a la fase más intermedia o esta última parte, ¿no? Claramente ya ha ido evolucionando, pero le pasa a todos los proyectos en digital, no necesariamente solo a los youtubers. En el fondo la vida es cambio, quieras o no, esto, y tú también cambias con el tiempo, entonces ese hecho de enfrentarte al cambio también, si lo vives desde la consciencia, te hace a ti cambiar y evolucionar como persona, como profesional, ¿no? Entonces claramente yo creo que ella está ahora en un punto vital que le va a llevar a evolucionar a donde ya se verá dónde, ¿no? Pero claramente esa decisión. Te cuento una anécdota que me pasó hace poco hablando a nivel personal con una persona muy metida en el mundo de la arquitectura, de la construcción, a pie de obra todos los días. Y hablábamos de TER. Y esta persona, amigo,
le costaba ver a Ater como una persona dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Y la veía como una persona dentro del mundo cultural, quizás del show, de la creación, y no del mundo de la arquitectura. Y yo creo que eso es una tentación en la que está cayendo mucha gente, pero yo creo que es una espada de doble filo, porque si consideramos la arquitectura como un fenómeno no solo personal, sino un fenómeno cultural, no podemos separarla de la expresión cultural, social, de la arquitectura y de lo que la rodea. Es decir, yo no me puedo quedar en que arquitectura es calcular la transmisión térmica o una estructura. Eso no es arquitectura. Arquitectura es un fenómeno social, la expresión de muchas cosas. Y en esto encaja. Perdona, me viene sí. dos palabras que son creencias limitantes, y yo creo que todavía hay muchos arquitectos ejercientes del modo tradicional que viven muy de espaldas al mundo digital, que piensan que solo se puede ser arquitecto si palabras literales que yo he leído en el mundo digital, que solo puedes ser arquitecto si te manchas los pies de barro, ¿no? Claro. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo de vez en cuando me mancho los pies de barro cuando sigo en una obra, pero por ejemplo, no, mi actividad digital para nada está enfocada en compartir pues, mis arquitecturas, ¿no? Y además es que lo digo, quiero decir, me interesan más otras cosas. En el caso de Ter, planteémonos una pregunta. ¿Cuánto ha contribuido el fenómeno Ter a que la gente sea consciente de lo que supone el hecho de construir la arquitectura en la sociedad? Porque te puedes tomar sus vídeos a risa, ¿no? o a broma, pero en el fondo yo por lo menos percibo un amor por la profesión. Bueno, ahora nos iremos al canal, pero uno de los últimos, así que yo recuerdo, era el de las catenarias, ¿no? No sé si era de Gaudí o algo así. El último ha sido el de la peluca, el famosísimo. Pero... Uno de los últimos, el de la peluca, sí, pero uno de muy recientes, lo veo de lejos así en pequeñito, pero si vas hacia abajo, yo creo que hay uno en el que explica las catenarias, no sé cuál es. ¿Por qué no se cayó Notre Dame? Sí, pero vamos a cerrar cosas. ¿Y por qué no se cayó Notre Dame, no? Que es que en el fondo, ¿cuánto hay de amor a la profesión y de transmitir a la sociedad todo eso? Entonces, si yo ahora hacemos una encuesta entre las personas de 19 años que vivan en los países de habla hispana y les preguntamos cuántos conocen a Le Corbusier y cuántos conocen a Ter, ¿tú quién crees que gana? Bueno, yo creo que indudablemente muchos más a Ter que a Le Corbusier, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que si hoy en día haces una encuesta a las personas que entran en las escuelas de arquitectura y les preguntas cuántos conocen a Ter o cuántos siguen a Ter, yo creo que eso está claro. Es decir, entonces, es un fenómeno cultural, no es un fenómeno puramente arquitectónico. Eso también es cierto. No es un fenómeno de arquitectura pura. En el caso de Zaha Hadid, podríamos decir que es un 80% arquitectura, un 20% fenómeno cultural, y en el de Ter, pues a lo mejor lo tenemos que invertir. Pero forma parte. Mira, que me he abierto aquí el canal para verlo yo mucho más en grande. Nos haremos un paseo, pero la evolución de la casa, dime tú si eso no es hablar de arquitectura, ¿no? No, comparte. Pon tu pantalla, pon tu pantalla. Sí, ¿prefieres que abra yo? No, sí. No lo tenía preparado, espera. No, pues seguimos con esta. Lo estaba viendo en el otro navegador, ¿sabes? Claro. Pero, quiero decir, al final, una cosa que detecto yo, y aquí estoy dispuesta a asumir las críticas de un montón de fundamentalistas, ¿no? Creo que nosotros, siendo autocríticos, los arquitectos somos muy endogámicos. Entonces, el discutir sobre la belleza de la línea de puntos de un plano podrá tener un interés de disquisición metafísico sobre el hecho de proyectar arquitectura, pero exacto, de transmitir cuánto del valor de tu trabajo repercute en la sociedad, yo creo que en ese punto la disquisición filosófica sobre la belleza de la línea de puntos aporta muy poco. Y en ese sentido, pues que una youtuber que además sea formado en arquitectura, construye o proyecte o construya o no, que eso me importa menos en este momento, le hable a la sociedad cómo ha sido la evolución de la casa, o que haga vídeos históricos o lo que sea, pues a mí personalmente me parece mucho más interesante. Y además haría otra pregunta: ¿cuántos de nosotros empezamos a estudiar arquitectura y no sabíamos quién era Le Corbusier? Porque yo soy la primera.
Y aquí reconozco en público que me parecía un loco hasta que pisé la Villa Saboya. El día que descubrí cómo eran los espacios de Le Corbusier, porque muchas veces pensemos que estudiamos arquitectura en un momento que no era nada digital, entonces tú te veías libros de arquitectura de Le Corbusier, me da igual, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, había fotografías muchas en blanco y negro. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento descubrir el color en la obra de Le Corbusier, hasta que yo no tuve la fortuna de irme a Francia y visitar algunas obras de él. Y yo el día que visité la Villa Saboya y alguna viviendita más de la zona de París, me empezó a enamorar, porque hasta entonces era un tío que, bueno, me tenía más o menos interés, ¿no? Sus proyectos, obviamente, ¿no? Porque al final también hay como mucho culto a los grandes arquitectos del movimiento moderno, por lo menos en las escuelas de arquitectura cuando nosotros estudiamos, pero era más un interés desde lo cultural, ¿no? O el fenómeno de evolución de la propia arquitectura. Entonces, bueno, ahí hay un montón de disquisiciones al respecto, ¿no? El cómo tú vives la obra de esos grandes iconos de la arquitectura desde tu percepción y cómo tu propia percepción de su trabajo va a ir evolucionando también a lo largo del tiempo. El hablar de Le Corbusier nos conecta absolutamente con hablar de la arquitectura como fenómeno cultural. Y me gustaría reflexionar sobre una pequeña contradicción que existe en general en el mundo de la arquitectura, sobre todo en el mundo de la arquitectura más pretendidamente culta. Es la pretendida puesta en valor de la arquitectura como fenómeno cultural y la falta de atención a la comunicación. Si la arquitectura es un fenómeno cultural, es un fenómeno social y por tanto la comunicación es clave. Y eso significa que una persona como Ter no está en la periferia, sino que está en el centro de la arquitectura como fenómeno cultural. Y las personas que, como dices tú, por las creencias limitantes, se nieguen a ver eso, no es que se nieguen a reconocer el valor de Ter como comunicadora, es que se niegan a entender una visión de la arquitectura como fenómeno cultural que no implique una comunicación unilateral desde la arquitectura. Es decir, no, nosotros somos los arquitectos, las arquitectas, estamos en posesión de la verdad universal y la vamos a comunicar a la sociedad. Yo creo que sea el planteamiento correcto. El planteamiento correcto es entender lo que la sociedad está entendiendo, pensando, comunicando y hablando en torno a esto que es la arquitectura. Si me permites, voy a volver al ejemplo de los Rolling Stones y los Sex Pistols. Si los Rolling Stones se encierran en su sótano de su casa y hacen la mejor música del mundo y nadie lo sabe, pues oye, ¿a dónde vamos con eso? Si se encierran en un estadio con 50.000 personas y dan un concierto épico, eso es otra cosa. Pues yo creo que estamos hablando un poco de eso, ¿no? Es decir, si reconocemos que esto es un fenómeno cultural, que es un fenómeno social, la comunicación está en el centro. Tal cual. Y además para mí, fíjate, es público y notorio, lo cuento a menudo, yo fui arquitecto de Visado muchos años, casi 10, ¿no? Entonces, yo que siempre tuve claro que no quería jugar a hacer museos, ¿no? El trabajo del arquitecto de Visado te permite, es un lujo en el fondo, porque te permite ver proyectos de todo tipo, ¿no? Y yo soy muy fan de esa arquitectura anónima, de arquitectos del día a día, que para nada son mediáticos y que hacen verdaderas obras de arquitectura que muchas veces se quedan en el anonimato y que tienen un gran cariño por la profesión brutal, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha interesado mucho, por ejemplo. Y luego está el fenómeno más mediático, yo creo, entre los propios arquitectos, porque lo estamos viendo en las batallas, ¿no? Muchos estudios de arquitectura grandes o con gran eco internacional, en el fondo muchas veces comunican para otros arquitectos y los propios arquitectos más de a pie son los que consumen el contenido visual de las obras o hechos construidos. Me da igual que sea visitando páginas web que viendo revistas digitales o en papel o haciéndose viajes para ver la obra construida en vivo, ¿no? Que también hay mucho turismo de arquitectura por parte de los arquitectos. Entonces, y es fantástico. Bueno, pues, está perfecto, sí. Yo vuelvo a decirlo, tengo súper claro que no quiero proyectar ni construir museos, prefiero irme de viaje a disfrutarlos. Lo tengo súper claro. Yo uno de los días más felices de mi vida fue el día que visité el Museo de Monedo en Mérida, porque también fue en mi época de estudiante, ¿no? Y para mí que nunca había, bueno, con todo lo que tiene Mérida además, ¿no?
a nivel de historia del patrimonio, ¿no? A nivel del patrimonio que hay todavía en España respecto de los romanos, ¿no? Pero para mí fue un día súper feliz el hecho de poderme hacer 600 kilómetros desde Galicia, irme a Extremadura y poder visitar y vivir el Museo de Arte Romano, para mí fue un día súper feliz. Entonces, yo prefiero disfrutar de la arquitectura así y no necesariamente pegándome la gran matada de embarcarme en un concurso de arquitectura, porque no me interesa nada. Y sin embargo, hay compañeros que quieren vivir de eso y me parece perfecto. Y en esa línea, para mí, creo que hay otra gran frase, ¿no? de otro grande de la arquitectura moderna, como Aramis, que decía que la arquitectura abarca desde el ámbito del tirador de una puerta a la ciudad. Y yo creo que en este mundo de nuevo paradigma digital, la arquitectura está todavía acaparando más fronteras, es decir, temas de realidad virtual, presencias digitales relacionadas pues como la propia presencia digital y el fenómeno TER, ¿no? Creo que ahí hay todavía muchísimo más cancha de trabajo para los arquitectos y entiendo, a mí también es un tema de responsabilidad personal. Volvemos a la comunicación, de cómo tú, profesional del mundo de la arquitectura, comunicas y transmites lo bueno que tiene tu arquitectura y de lo que aporta a la sociedad y a la vida de las personas, y qué hacemos los arquitectos para comunicar eso, que ya embarcaría al propio colectivo, ¿no? Pero bueno, a mí son ideas que me vienen de esto y nos estamos yendo un poco del tema. Me parece muy interesante, pero yo quería ver un poco el otro lado de la moneda también, porque va a parecer aquí que somos súper fans de TER, que sí, y que no tenemos nada que criticar. Y yo personalmente quería hacer ver la otra cara de la moneda, la parte negativa. Por eso me gusta hacerlo al hilo de lo que estamos viendo de Instagram. Porque lo he visto también en algunas personas que están en el sector de la arquitectura y que hacen comunicación en arquitectura, generalmente más jóvenes, que centran el tema en la cuestión personal, ¿no? Es decir, por ejemplo, vemos estas imágenes en la web de Instagram de TER que podrían ser perfectamente de una persona que se dedica a la imagen personal, a una modelo, ¿no? Es decir, y yo creo que eso no es lo mejor en el campo de la comunicación. Para abajo un poquito para que veamos también el perfil, ¿no? Sí. No, es decir, está claro el juego que estamos haciendo en Instagram. Entiendo que es una red distinta y que es una... si vemos esta página web, este Instagram no aporta mucho desde el punto de vista de la arquitectura. Es un Instagram de celebrity, que está bien, es un complemento que hay que tener. Bueno, pero ahí a mí ya me pide irme a analizar el modelo de negocio de TER, ¿no? Que en el fondo es un modelo de negocio basado en la monetización de YouTube, en los conciertos, ¿no? Como gran youtuber que tiene, ¿cuántos tienes hoy? Porque no me sé los que tiene hoy. ¿Cuántos millones de seguidores tiene? 1 millón y pico. 1,29 millones de seguidores, entonces, claro, ya no es solo la monetización que puede ya tener por los vídeos que se han vuelto virales, tienes muchos, sino conciertos con marcas. De hecho, vuelve a la página web, por favor. En el fondo, la página web de TER es una presentación y una invitación a contactar con... ahí estás en Masters of LOL. La web, ahí estás en Masters. Me vas cambiando. No sé si la cerraste, ¿no? Es que tengo este problema del flickering. Bueno, Masters of LOL, mientras él pone la página web de TER, la anterior. Es una página web en la que se comercializa merchandising que hacen una agrupación de youtubers, ¿no? Muy interesantes. Entonces, en el fondo, esta página web está enfocada a conseguir que las marcas contacten con ella y con su representante. Exacto, pero creo que es de rigor decirlo cuando estamos analizándola como arquitectos. Es lógico que una persona que se conecta con esto y pensando que va a ver la imagen de una arquitecta le choque. Es decir, no, encaja dentro de una cuestión más global, ¿no? Y esta parte del negocio, como tú dices, es la parte del negocio de creador de contenido, de influencer,
que es un poco diferente y que no encaja con Claro. esta perspectiva Y tradicional. luego está la parte de, Sí. ahora sí que puedes poner la parte de Masters of LOL, que para entender un poco los nombres hay que seguirla ya en el canal, ¿no? Pero ahí está, pues, pósters y material, ¿no? Que ya tiene a la venta, que te puede interesar o no, pero que son piezas de arquitectura, claramente. O que hablan de arquitectura. Y podemos reflexionar un poco sobre Masters of LOL, sobre estas asociaciones informales, que son tan comunes en el mundo de las artes, o de la arquitectura, de los profesionales liberales. Se juntan una serie de youtubers amiguetes y generan Masters of LOL para generar una vía de comunicación de su merchandising agrupado y así ser más fuertes sin necesitar una estructura más grande como crear una empresa o crear un estudio o crear un tal. Yo creo que también esto es un signo de los nuevos tiempos, del uso de las tecnologías, del uso de la comunicación y de estructuras más flexibles, ¿no? En arquitectura Pero bueno, convencional yo os invito a que visitéis la web de Masters of LOL, porque al final C de Ciencia, Jaime Altozano, ¿no? Antroporama y Quantum Fracture, pues al final tienen unas propuestas súper interesantes de material gráfico, porque en el fondo son pósters y temas de merchandising muy interesantes si te gusta ese tipo de estética, ¿no? Perfectamente. Y ahí también podríamos, por no disiparnos, ¿no? Ver un poco lo que ya es los e-commerce, cómo hacen agrupación de paquetes, ¿no? De paquete, que al final aquí hay un entramado de negocio, ¿no? Pues comprando packs, upsells, downsales, descuentos, que es súper interesante de analizar. Y es, sobre todo, pensad que el objetivo de las batallas para nosotros es un poco el abrir la mente, ¿no? Es esta historia de mapa en blanco, vamos a abrirnos a otras nuevas posibilidades de monetización, otras nuevas posibilidades de participar en el mundo de la arquitectura desde fenómenos quizás más transversales, pero que para mí tienen mucho sentido en estos momentos de la sociedad, ¿no? Otra cosa de la que podemos hablar en breve, si quieres, es sobre Meta, ¿no? El gran cambio que ha hecho toda la corporación de Facebook, que a mí a nivel, desde la perspectiva de un arquitecto, por ejemplo, me parece interesantísimo. ¿Cuánto cancha de trabajo para los arquitectos puede haber en una gran corporación como es el universo de Facebook, Instagram, WhatsApp, cuando te están diciendo que se van a enfocar en el metaverso? Ostras, es que cuánto trabajo puede haber ahí para profesionales de nuestro sector en temas de realidad virtual. Muchísimo, muchísimo, porque la dedicación, bueno, hoy en día estamos viviendo una temporada en la que una empresa como Roblox o Minecraft, que prácticamente parecen un entorno de diseño 3D, o sea, tú estás viendo la pantalla de Minecraft y a veces te parece que estás viendo el 3D Studio de hace 15 años, sí. que me digan que eso no tiene que ver con la generación de espacios y con la arquitectura, eso por supuesto que está ahí. Claro, y los juegos de las PlayStation y tal, sin querer caer en hacerle publicidad, ¿no? Pero hay juegos que mi hijo con 16 años juega, ¿no? Assassin's Creed y cosas de este estilo, que yo a veces me siento a mirar porque darte un paseo por el Luxor o la Grecia de Atenas, ¿no? Esa reconstrucción virtual de entornos que a día de hoy son ruinas, pues a mí me parece que tienen un valor como arquitecto que hay veces que le digo, sí, llévame allí a tal sitio, porque solo el ejercicio de hacerte ese paseo cuando tú has visitado las ruinas de Luxor o lo que sea, ¿no? Y de repente pues la percepción de la escala, es decir, es que se nos abren a un universo de nuevas posibilidades todo el tema de la realidad virtual que es brutal y que yo creo que ahí los arquitectos también tenemos mucho que decir. ¿Es más arquitectura la que se ha construido de verdad o estos entornos virtuales que pueden llegar a ser con estas nuevas gafas que van a venir, ¿no? Que ya son una realidad, de hecho, ¿no? De visión 3D espacial. Es otra manera de vivir otras experiencias de la arquitectura en el metaverso, por utilizar esta Es más arquitectura un proyecto plenamente acabado con todas sus memorias de cumplimiento de código técnico que está guardado en una carpeta y nunca se ha construido, o una realidad virtual que está en un juego tridimensional y que están utilizando millones de personas todos los días. ¿Qué es más arquitectura? Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Para reflexionar en estos tiempos.
Estamos al nivel de las discusiones sobre la belleza de la línea de puntos. Oye, pues con esas discusiones nos podemos quedar, porque yo creo que los que quieran más se pueden vamos a conectar otro darnos, día. bueno, sí, os invitamos un poco a que hagáis vosotros el ejercicio, ¿no? Porque hoy no era más la contraposición de estos dos grandes posicionamientos, ¿no? De arquitectura, pero la web de Zaha también es muy interesante realmente, ¿no? Cómo es el hecho de hablar de la obra construida de una gran arquitecta muy famosa pasados 5 años, cómo se comunica esa obra construida que ha sido icónica y que sigue siéndolo, ¿no? Es visualmente también transgresora, utiliza el vídeo, bueno, es interesantísima. No nos hemos dado un paseo, pero os invitamos a que os deis el paseo y que comentéis en el vídeo, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un ejercicio interesante. Y luego os invitamos a que visitéis el Universo Ter también, porque también yo creo que es muestra de que hay otras maneras de relacionarse con la arquitectura, rentables, además, ¿no? Y que está perfecto. Para mí es más interesante, ¿no? El tema de la claridad, el tener claro el tipo de arquitectura o de arquitecto que quieres ser y a partir de ahí trazar tu plan. Perfecto. Bueno, pues oye, que nos hemos pasado toda la batalla, que hoy no ha sido batalla, pero bueno, ¿no? Nos hemos pasado toda la batalla ahí hablando, compartiendo pantalla. Nos apetecía, obviamente, en este caso era como muy distinto y transgresor y nos apetecía hacer esa justa posición de esos dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Y yo creo que ha quedado interesante. O sea, esperamos a ver lo que os ha parecido en los comentarios y estaremos atentos ahí para contestar a todo lo que suscribiros, comentad. Yo pienso que puede dar esta batalla precisamente, puede dar mucha cancha a comentar y compartir, ¿no? Y a debatir sobre hemos abierto un montón de puertas y de espitas, ¿no? El que quiera entrar, yo creo aquí estamos. Que puede entrar. Bueno, pues nada, Juanjo, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente batalla, ¿vale? Chao, chao.